Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de filosofía. Quien les habla, el profe Byron, gustoso de trabajar estos minutos con ustedes. Comencemos. El día de hoy, en la asignatura de filosofía, trataremos el tema de la mitología, del mito al logos. Por favor, presten mucha atención, que en esta clase tendremos como objetivo enunciar las características de la mitología y su relación con el logos. Comencemos. En forma general, en esta clase hablaremos sobre lo que consideraban prácticamente los antiguos griegos al respecto de los mitos. Hablaremos también cómo se dio este paso importante a logos y finalizaremos al respecto de responder esta pregunta: ¿qué motiva a las personas a filosofar? Explicaremos sobre lo que es el asombro, sobre lo que es la duda y finalizaremos lo que tiene que ver con la explicación de las situaciones límite. Muy bien, comencemos. Cuando nosotros hablamos prácticamente de lo que nuestros antepasados comenzaron en lo que tiene que ver con un rasgo característico de los seres humanos que tenían conciencia de sí mismos, les llevó prácticamente a ellos a comenzar ya a cuestionarse y tener un conocimiento de lo que sabían. Por eso comenzaron a hacerse preguntas, estimados estudiantes, y comenzaron a tener conciencia de lo que les rodeaba. Muchas de ellas pues tenían respuestas, pero claro, también varias preguntas tenían, marcaban varios interrogantes, como por ejemplo plantearse el origen del todo, en este caso del universo, de una forma general. Entonces, era realmente algo que nuestros primeros seres humanos tenían ese desconocimiento. Por lo tanto, dieron al mito, fue el primer tipo de respuesta ante estos cuestionamientos. ¿Cómo ese lo podemos entender prácticamente al mito? El mito es, por lo tanto, o constituyó directamente como la primera gran producción escrita que recogían las milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, tanto del hombre y de las civilizaciones. Habían varias civilizaciones como los mesopotámicos, griegos, hebreos, entre otros pueblos directamente, que explicaban los relatos maravillosos como los dioses crearon, sobre todo el orden del universo. Por lo tanto, comenzaron a existir preguntas sobre el sentido de la existencia humana, tanto su destino como su libertad, o también su parte moral, lo que tiene que ver con la fortuna, la justicia. Todas estas fueron contestadas a través de símbolos, a través de los mitos, para ser más exactos. Ahora hablemos sobre los logos. Cómo pues los primeros seres humanos, al comenzar a cuestionarse sobre el origen del universo y demás, pues comenzaron a dar respuestas. Por eso nos trasladamos prácticamente al siglo séptimo antes de Cristo. Podemos mencionar griegos muy importantes, es decir, personas que se dedicaban a la parte filosófica de entender las cosas de una forma racional, como ellos, entre los que podemos citar a Tales, de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Todos ellos comenzaron a trascender las respuestas mitológicas, a través de las cuales se basaba tanto la religión, y comenzaron a dar explicaciones, y tomemos muy en cuenta y enfaticemos esta parte, a lo que tiene que ver con el logos, sí, a la parte racional, el discurso racional, considerado el logos en griego.
Este paso concretamente del mito al logos, geográficamente, como podemos ver en la presentación, se ubica concretamente en lo que tiene que ver con la parte de Jonia, Asia Menor, donde que existía una característica súper importante, existía libertad religiosa. Ahí, ¿qué pasaba? Existía prácticamente una diversidad, confluían diferentes ideas de distintas culturas, lo que hacía que muchas de ellas se cuestionen sobre la validez de estos mitos que los griegos y demás civilizaciones pensaban. Y prácticamente muchas también clases adineradas en ese tiempo podemos también explicar que se dedicaban tanto al estudio y a la reflexión. Bueno, eso es en lo que tiene que ver al respecto tanto del mitos hacia su paso muy importante hacia entender una explicación racional hacia logos. Ahora, nosotros vamos a hablar qué nos motiva a las personas a filosofar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender como la filosofía? Pues, como sabemos, es el amor a la sabiduría, ¿sí? Y sobre todo como necesidad intelectual, tiene sus orígenes a través de tres factores clasificados, en este caso, por este profesional psiquiatra, filósofo alemán y suizo, que proviene de una familia noble y que tuvo mucha influencia en la teología, en la psiquiatría y sobre todo en la filosofía moderna. Hablamos de Karl Jaspers, ¿de acuerdo? Él prácticamente nos dice que para poder motivarnos a las personas a filosofar, existen tres situaciones muy puntuales que las vamos a conocer ahora. Hablemos primero sobre el asombro, ¿de acuerdo? Podemos ver este emoticono en el lado izquierdo y podemos nosotros que explicar que primero, pues, las personas para que podamos entrar en esta parte del razonamiento, tenemos tenemos que acudir directamente a pensamientos muy importantes, como en este caso, como tanto para Platón como para Aristóteles, no hay un filosofar sin el asombro. No se puede llegar a esta parte filosófica si no nos asombramos, estimados estudiantes. Lo primero en la boca de Sócrates era que la admiración, sí, y cito puntualmente, la admiración es lo propio del filósofo. Todos podemos, filosofamos todos los días. Y la filosofía comienza con la admiración, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, a tomar muy en cuenta esta parte muy importante que nos dice en este caso este filósofo que ha tenido una trayectoria muy importante en la filosofía. Hablamos de Sócrates. Sigamos. Luego, dentro de lo que tiene que ver qué motiva a las personas a filosofar, hablamos de la duda, ¿sí? Y ahí podemos ver un emoticono muy, muy, muy para el momento. Entonces, del asombro necesariamente, sí, del asombro que teníamos hace un ratito, acudimos nosotros y nos surge la duda, ya que todos los seres humanos queremos conocer, pero sobre todo conocer bien. De modo que el asombro nos lleva, sino a que los seres humanos, chicos, tengamos un despertar, un deseo por conocer, pero no así un conocimiento así vago, superficial, sino un conocimiento radical, sobre todo basado en un cuestionamiento dirigido a encontrar, sobre todo, todas las respuestas posibles y más profundas. Entonces, cuando usted llega a este momento, sí, en la duda, tomemos muy en cuenta que todos queremos conocerlo, las cosas que suceden en el mundo, pero conocerlo no de una forma superficial, sino de una forma más profunda, una manera más radical. Sobre todo, conocerlo bien. Bueno, continuamos con la última, en lo que tiene que ver qué motiva a las personas a filosofar. Hablamos de las situaciones límite, ¿de acuerdo? En las situaciones límite podemos ver este pequeño emoticono que está un poquito ahí asustado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la vamos a entender? Las situaciones límite, estimados estudiantes, vendrían a ser aquellas situaciones
permanentes que existen en nuestra vida y las mismas no varían. Sí, y estas son las que definen nuestra existencia. Hablemos de situaciones límite, por ejemplo, podemos citar la angustia que todos los seres humanos tenemos ante la muerte, una situación muy limitante que nosotros pues realmente la tenemos que afrontar en algún momento en la vida. Hablamos de otra situación límite también como el sufrimiento, de acuerdo que todos los seres humanos tenemos que padecer, la enfermedad, tenemos que también citar la lucha por la libertad, la injusticia. Toma en cuenta también el odio. Todas estas son situaciones ineludibles que todos los seres humanos tenemos que afrontar en nuestro avatar diario. Muy bien. Entonces, llegamos prácticamente ya en esta parte en lo que tiene que ver con la filosofía en sí y la vamos a entender como aquella reflexión. Notemos en la imagen que tenemos al lado derecho. Sí, esta persona está ahí ya comenzando a pensar. Esta reflexión que hacemos nosotros interiormente sobre la vida y también nos sirve para la vida, como esa teorización sobre los principios que nosotros queremos y anhelamos conocer, ¿de acuerdo? Y que a veces es un poquito ajeno a nuestra propia existencia concreta y cotidiana. Es decir, que diariamente nosotros estamos en búsqueda de conocer y hacer esas reflexiones muy personales. Muy bien, llegados a este punto, podemos ya a manera de recordatorio tener muy en cuenta que esta clase hemos aprendido, hemos hecho este viaje importante del mito a logos, hemos explicado lo que fueron los mitos, también lo que eran los logos y qué nos lleva prácticamente o qué motiva a las personas a filosofar. Hemos explicado también antes de eso, pues, que este filósofo alemán marca tres momentos muy importantes. Jean Schaeffer, concretamente, hemos explicado sobre lo que es el asombro, la duda y terminamos con las situaciones límite. Muy bien, llegamos a esta partecita ya de su tarea. Usted va a recibir una ficha pedagógica dada la situación de emergencia energética que tenemos. Le pido de favor, en primer lugar, trabaje con material reciclado, es decir, una carpetita, en la cual usted ya va a hacer una carátula previa de la asignatura con los datos generales. El nombre de la institución, Ricardo Cornejo, a la que usted pertenece, su nombre, su apellido, la asignatura, filosofía y el año lectivo, 2024. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a copiar lo que dice en esta parte muy puntual, tareas del estudiante. Aquí lo que va a hacer es, va a escribir como número uno, va a escribir un ejemplo de lo que usted considera un mito. Es aquella creencia que ya se explicó que no se puede explicar racionalmente. ¿Sí? Entonces usted va a completar en esta tablita que yo le he puesto, que está con el color negro y blanco, le va a poner aquí un ejemplo de un mito cualquiera. ¿De acuerdo? Y más abajito va a escribir también uno de logos, es decir, un tipo de creencia que tiene una explicación racional a partir de una experiencia sobre todo personal. ¿De acuerdo? Y puede responder si eh, prácticamente estos dos conceptos se contradicen uno del otro. Son indiferentes, ¿ya? Bueno, eso como parte número uno de su tarea. Y como parte número dos, usted va a conversar. Usted va a conversar con sus familiares, amigos, ¿sí? Y va a hablar sobre lo que le llevaba a Jan Jesper a darnos a conocer cómo las personas filosofamos. Hablamos de las situaciones límite. Ahí les va a explicar, sí, qué son preguntas complejas, perdón, y les va a pedir que formulen a partir de ellas situaciones límite sí, con las cuales se identificar. Para eso les pido de favor que dialoguen e intenten responderlas, ¿ya? Entonces, esta partecita es muy familiar, converse con sus familiares, pues, y hablen de situaciones límite que los seres humanos afrontamos diariamente. Muchas gracias, estimados estudiantes. Y cualquier duda, recuerde, estoy prácticamente presto para poderla responder respecto del tema que
se ha explicado el día de hoy en nuestra asignatura de filosofía. Nos veremos la próxima semana. Cuídese mucho. Un abrazo.